Prediquemos una doctrina totalmente sana. Prediquemos una doctrina totalmente sana. Dios le habla a la iglesia. Dios no le habla al mundo como tal. Esta palabra es para la iglesia. Nosotros lo podemos mirar en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 24. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mira, Dios nos está diciendo que el hombre natural no percibe las cosas, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué habla del hombre natural? Él se está refiriendo a la iglesia, a aquellos hombres y mujeres que un día abrieron su corazón a Cristo, porque Él dice en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que dice que está a la puerta y llama es Jesús el Cristo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo. Dios nos está llamando, Dios está tocando a la puerta, esa puerta es nuestro corazón. Y Él dice, si nosotros abrimos nuestro corazón, si nosotros nos disponemos, Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Y nosotros miramos que Dios nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Se está refiriendo a esos hombres que un día abrieron ese corazón a Él, pero no hicieron ningún compromiso con Dios. Nunca, nunca. Ellos están allí dentro de la congregación, van allí, escuchan la palabra, levantan sus manos, etcétera, etcétera. Pero nunca hay un compromiso con Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, lo primero que hacemos es adquirir un compromiso con Dios. Y sigue diciendo, porque para Él son una locura, para Él son una locura las cosas que nosotros hablamos, siendo que Él se deleitó una vez de la palabra, pero nunca ha tenido un compromiso con el Señor. Y si no tiene un compromiso con el Señor, pues no hay absolutamente nada. Nosotros podemos ver en esta tierra, en este mundo, infinidad de religiones. Religiones que niegan la existencia de la tercera persona, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque nosotros, para poder llevar este mensaje al mundo de las naciones, primeramente que todo tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, tenemos que buscarlo a Él a través de la oración, a través de la intercesión. Porque para nosotros poder llevar este mensaje, tener una palabra revelada, Él es el que nos guía, Él es el que nos dice lo que nosotros tenemos que hablar. Si nosotros miramos en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu que habla en vosotros, y así será su palabra que saldrá de nuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él envía. Miremos, Dios nos está diciendo que no somos nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos la dirección del Espíritu Santo, estamos viendo una doctrina sana, prediquemos una doctrina sana, enseñemos una doctrina sana. Estamos viendo ese tema. Y sigue diciendo, porque para él son una locura y no las puede entender. ¿Cómo las va a entender? Si nosotros miramos estas religiones, ellos hablan una palabra leída, es como leer un periódico, como leer una revista, como leer una novela. ¿Qué dice ahí? No, lo que dice ahí, no saben discernirlo, porque el que le da el discernimiento a uno es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bien, pero nosotros tenemos que saber que hay un Padre que fue el que nos creó, Jehová Dios de los cielos. Él nos creó a cada uno de nosotros. Él creó todo lo que hay arriba en el cielo, lo que hay aquí en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Él lo creó. Bien, entonces sigue diciendo, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas hay que discernirlas espiritualmente. Y estamos viendo lo que es una doctrina totalmente sana. Bien, entonces Dios le está hablando directamente a la iglesia. Entonces, miramos nosotros que Dios nos muestra a través del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, y nos dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dios nos está mostrando, dice, por tanto, todo el que oye estas palabras, dice la palabra, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando Dios nos habla de la roca, se está refiriendo al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro fundamento es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios. Dice, en la carta de los Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, cuando nosotros en el hogar, aunque estamos viendo
una sana doctrina. En el hogar no manda el hombre, sino la mujer. Nos estamos dando cuenta que allí hay dos cabezas y un ser, dos cabezas, dos personas mandando, realmente nunca se van a poder entender, porque la misma palabra lo dice y escrito está en el libro de Oseas. Dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Para nosotros poder estar de acuerdo, tenemos que tener una sola persona. Yo por eso siempre lo he dicho, estamos hablando lo que es, prediquemos una doctrina sana. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la oración, siempre lo he manifestado, que la persona que está allí al frente, la persona que ha colocado, si es el pastor o la persona que está llevando, el panelista que está allí, es porque Dios lo ha colocado allí. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con la palabra que Él está expresando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que se predica, en lo que se enseña, porque a todo no le podemos decir amén. Entonces, si el pastor saca una persona allí, un líder, un servidor, una persona allí, nosotros tenemos que estar de acuerdo de ellos. ¿Por qué? Porque llámese como se llame la oración, toda oración es de acuerdo, por lo tanto nosotros tenemos que decir, siempre le respondemos, amén, así sea. ¿Por qué amén, así sea? Primero, porque Dios nos habla en el libro del Evangelio de Mateo en el Evangelio de Mateo capítulo 18, 19, dice la palabra del Señor, dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él con nosotros. ¿Y cómo va a estar Él? Él está allí a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Pero nosotros miramos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice que en Él, cuando Él se refiere, en Él se está refiriendo al mismo Cristo. En Él, todas las promesas son el sí y son el amén. ¿Por qué dice que en Él todas las promesas son el sí y el amén? Porque en el libro de Revelación o Apocalipsis 3:14 nos habla que uno de los nombres es el amén, es Jesús el Cristo. Lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y lo vamos a ver con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Dice, en la parte B dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se está refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos de nosotros responder? Estamos viendo una enseñanza, esto no es una prédica. ¿Por qué digo una prédica? Primero, porque Jesús el Cristo, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, en esos 3 años, Él nunca predicó la palabra, ni nunca dijo que la predicáramos, sino que siempre la enseñó. Porque ¿cómo va una persona a llevar un mensaje o cómo va a entender las cosas si no hay quien les enseña? Así dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que enseñar esta palabra. Entonces nosotros miremos, por tanto dice la palabra del Señor, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien. Entonces todos miramos cómo vemos o cómo vamos a contrarrestar esto. Siendo estudiosos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de intercesión. Cuando yo hablo de intercesión, siempre hablo de intercesión. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la intercesión, porque soy un hombre de intercesión. Yo siempre intercedo. ¿Pero qué es la intercesión? Es cuando nosotros nos colocamos delante de Dios y el hombre, cuando nos colocamos allí al frente a orar por una persona o por alguna cosa. Pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo que no lo reprenda. ¿Por qué? Porque él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Estamos viendo una enseñanza, una doctrina sana. Porque los tiempos se acercan, los tiempos son peligrosos. Pero ustedes dirán, siempre dicen que los tiempos son peligrosos. Claro está que sí. A partir del mismo instante en que Jesús el Cristo fue crucificado y murió, pero él volvió a resucitar el tercer día. Las otras personas con las cuales hay muchas religiones en el mundo que creen en otras personas, esa gente se murió y nunca volvió a resucitar. Entonces, a partir de ese momento, el tiempo ha comenzado, los tiempos peligrosos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que mirar que dice Dios en la palabra, lo vemos en el libro de Timoteo capítulo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1 adelante, dice,
También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando Dios habla de los postreros días, se refiere no a este tiempo, se refiere a partir del instante en que Cristo muere y resucita. En el instante que Él resucita, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si nosotros miramos en el Evangelio de Mateo, nos habla de que, dice la palabra del Señor, dice que de tiempos de Juan el Bautista, los cielos, dice, sufren violencia y que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. De esto casi no se predica, nunca se enseña. Pues no sé por qué nos enseñará, no podemos juzgar a nadie, porque Dios no nos manda a juzgar a nadie. Pero Dios se está refiriendo a esos hombres que tienen fe, una fe arrolladora, una fe avasalladora, una fe tremenda, porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, para que no nos enredemos tanto, sigamos, digamos, en la palabra del Señor, dice, enseñándola con cordura y temor de Dios. Cada vez que escuchamos nosotros esas enseñanzas alejadas de todo principio bíblico, pues uno se asombra aún más de lo infalible que es la Sagrada Escritura, porque esta nos ha advertido en repetidas ocasiones acerca de estos falsos maestros, porque hay muchos falsos maestros, falsas personas, que ya uno lo ve en este momento, por ejemplo, a través de las redes sociales, de la prensa, cosas que habla la gente sin fundamento, no sé de dónde sacarán tantas cosas, pero hay gente que lo sigue. No, nosotros tenemos, como lo hemos dicho, ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Siendo estudiosos de las Sagradas Escrituras, pidiéndole a Dios primeramente que nos dé la dirección del Espíritu Santo, que nos revele, que nos dé esa palabra revelada. La palabra rema significa palabra revelada. Pero hay algo tremendo. La palabra nos dice, y escrito está en el libro de Lucas 10, 22, que él, 22 y 23, me parece, sí, 22, dice que en la parte B dice, que Dios le revela la palabra en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, a quien quiere y cuando quiere. Quiere decir que no toda persona que lleva un mensaje tiene una palabra revelada. Entonces, tenemos que mirar esto. Bien, sigamos. Entonces, nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra. Entonces, tenemos que ser nosotros infalibles con esto, porque esta nos ha advertido en repetidas ocasiones acerca de estos falsos maestros. Nosotros seguimos viendo, tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, lo dice la palabra en la carta de los Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seamos sobrios, oremos en todo tiempo y a la hora de enseñar la palabra de Dios a otros, hagámoslo con temor y temblor delante de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y dónde lo dice? Lo vamos a mirar a través de la palabra del Señor. Lo vamos a mirar en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, porque esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Dice de la siguiente forma. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Miremos lo que dice Dios en su palabra y escrito está. Esta palabra es linda, es hermosa. Es la misma palabra desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. La palabra es hermosa, por donde nosotros la queramos ver. Cuando es revelada, dice, pero tú, Daniel, le está hablando Dios al profeta Daniel. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo hablo palabra profética. No soy un profeta, pero resulta que la palabra que Dios deja aquí, porque este es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo, es una palabra profética. Por lo tanto, yo hablo palabra profética. ¿Y dónde se dan cuenta ustedes que es una palabra profética? Cuando la palabra que uno habla se cumple. Si la palabra no se cumple, no hay absolutamente nada. Es una palabra leída, es una palabra muerta. Y sigue diciendo, dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Mira, sella el tiempo hasta el tiempo del fin. Y resulta que eso hace muchos años. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dice, muchos correrán. ¿Por qué? Porque Dios se está refiriendo ya prácticamente a las lumbreras, prácticamente ya en el ocaso de este tiempo. Y si nosotros miramos, esta palabra fue revelada. Ya fue revelada esta palabra profética. Ya fue revelada a finales del siglo pasado, del siglo pasado, del siglo XX.
Y muchas profecías se están revelando y nosotros estamos viendo que los hombres corren los unos de aquí para allá, los otros de allá para acá. Hay hombres que corren atrás de otros hombres religiosos. ¿Por qué? Porque entre más se acerca la venida de Cristo Jesús por la iglesia, la gente correrá más y más. ¿Por qué? Porque los tiempos se vuelven más difíciles. Los tiempos se vuelven más difíciles. Por eso dice Dios en las palabras, y que la ciencia aumentará. Dice ahí mismo diciendo, muchos correrán de aquí para allá, y allí hay una coma y dice, y la ciencia aumentará. Y nosotros miramos que a partir de los años 80 del siglo pasado, la ciencia ha aumentado. Gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque para nosotros es un verdadero, es algo muy grande para aquellos que esperamos la venida de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién más interesado en que Cristo Jesús venga por la iglesia que la misma iglesia? No tenemos por qué tener temor. Porque Él dice que Él no vendrá por la iglesia hasta que esta palabra no sea predicada hasta el último rincón de la tierra. Y resulta que hoy en día podemos predicar la palabra a través de las redes sociales, de la prensa hablada y escrita, de muchas formas. Y esta prédica, esta enseñanza que yo estoy dando, se ve y la oyen y la ven hasta en la parte más remota de esta tierra. Gloria al Señor. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Entonces, estábamos hablando nosotros de que prediquemos, que enseñemos una doctrina totalmente sana. Les decía yo que tengamos los puestos ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice la palabra. Seamos sobrios, oremos en todo tiempo. A la hora de enseñar la palabra de Dios a otros, hagámoslo con temor y temblor delante del mismo Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Dígase lo que se diga. Todo está dado para que Jesús el Cristo venga por la iglesia. Pero cuando nosotros referimos que viene por una iglesia, ¿a quién se está refiriendo? Lo dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios 5:27 dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no está diciendo que viene por una denominación. No, Él no está diciendo que viene por una determinada denominación. Dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿cuál es esa iglesia? Es aquellos hombres que hacen su voluntad. Es aquellos hombres que han abierto su corazón a Cristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Esa es la realidad. Yo lo hablaba en una enseñanza pasada, cuando hablaba sobre el día en que tú mueras, en esa enseñanza. El día en que tú mueras, allí se termina todo. ¿Por qué? Porque el día en que tú mueres, ahí terminó todo en este mundo. Pero ¿qué pasará después de que tú mueras? Si mientras nosotros tengamos vida, mientras corra la sangre por nuestras venas, mientras el corazón nos palpite, tenemos la oportunidad, gloria al Señor, de decidir para dónde nos vamos. Si aquella persona que muere sin Cristo, ¿a dónde va? A un lugar de tormento, lo dice la palabra del Señor. Pero aquel que muere con Cristo, ¿a dónde va? A un lugar predestinado que Dios dice en su palabra. Si nosotros lo podemos ver cuando habla en la palabra de Lázaro y el rico. Dice, murió Lázaro, el mendigo. Vinieron los ángeles y se lo llevaron. Y murió el rico. Fue sepultado al Hades, a un lugar de tormento. Y seguimos viendo allá, y él dice que él alzó sus ojos y vio al padre Abraham allá con Lázaro en su regazo, en su seno. Y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo y la coloque en mi lengua, porque estoy siendo atormentado por el fuego. Entonces la palabra es clara y verdadera, es real lo que Dios dice en su palabra, porque este es el pensamiento de Dios transcrito de hombre santo. Por eso el interés de nosotros, aquellos hombres y mujeres que llevamos este mensaje, de predicar la palabra, una palabra sana. Nosotros miramos, por ejemplo, yo no me canso de decirlo, la palabra del Señor, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando hablamos que habrán tiempos peligrosos en los postreros tiempos. ¿Por qué? En los postreros tiempos, ¿por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Pero ¿dónde están esos hombres? Están allí mismo dentro de la congregación. Egoístas, avaros, el que lo quiere todo. Vanagloriosos, se dan fama de ellos mismos. Soberbios, no perdonadores, son rencorosos. Soberbios, blasfemos, el que habla mal de Dios. Desobedientes a los padres, no cumplen las órdenes. Y nosotros seguimos mirando y nosotros vemos personas ingratas.
desagradables, desagradecidos, impíos. El que sabía hacer lo bueno y lo hace. Sin afecto natural, no se quieren ni ellos mismos. Implacables, son crueles, calumniadores, los que hablan mal de los demás, interperantes, odian el bien. Y miremos las últimas 6 partes que dice: crueles, no les duele lo que les pasa, son traicioneros, aborrecedores de lo bueno, actúan sin pensar, traidores. La gente son unas personas que traidores a la gente, impetuosos, amadores de los placeres, infatuos, aparentan ser religiosos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice: no te metas con esa gente. A esa gente tenemos que retirarnos, apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Bien, amigos y amigas, nosotros miramos allí, cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, en lo que es en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nosotros encontramos allí que hay una cantidad de cosas allí que habla de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Nos encontramos que hay 18 cosas que hay allí que Dios nos está, 18 personas que hacen parte de ese 666. Yo lo hablaba también en una enseñanza pasada, que es el 666. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, nosotros estamos viendo lo que debemos de predicar, cómo debemos predicar. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Nosotros miramos que este tema, nosotros lo miramos, ha relucido aún más por tantas y tanta información que podemos apreciar a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Todos los hechos que actualmente se están dando en todo el mundo nos están indicando una sola cosa: que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros lo veíamos allí en Daniel 12:4. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es por eso el porqué, el título de este artículo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces mirábamos nosotros: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo estábamos viendo nosotros. Nosotros miramos que Dios nos habla de su palabra. Dice: nadie sabe el día ni la hora, pero Él a sus hijos, a su pueblo, sí les muestra y les da unas señales. Y esa señal, Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él no quiere que nadie se pierda. Lo dice la palabra, que en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso es la importancia de nosotros interceder. ¿Interceder por qué? De interceder por la iglesia, interceder por esa gente que está afuera, que por A o por B motivo no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Nosotros mirábamos, por ejemplo, y lo vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios ha puesto guardas a todo lo largo y ancho de este globo terráqueo. A través de todo el globo terráqueo hay hombres y mujeres que llevan un mensaje, porque en el instante que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en esos soldados, en esos guardas. Él dice que ha puesto guardas todo el día y toda la noche. ¿Por qué? Porque estamos diseminados por todo el mundo y no callaremos jamás los que nos acordamos de Jehová. Por eso yo les decía que Dios le habla a la iglesia, porque nos está diciendo los que acordáis, quiere decir que no todos se acuerdan de Jehová. No reposéis ni le des tregua hasta que restablezca a quién, a este mundo, y la pongamos por alabanza en la tierra. Nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, porque Dios nos da un reto: no darle tregua a quién, a nuestro Dios, pedirle que tenga misericordia de estos hombres y mujeres, que les quite esa venda, esa ceguera, ese sotero espiritual que hay en ellos, esa religiosidad. Dios nos da una instrucción: no callar jamás, ya sea de día o ya sea de noche. Dios nos da una función: ser guardas de quién, del pueblo. Tenemos que orar por el pueblo, por la humanidad, por esas personas que están allá. Tenemos que sentir dolor por ellos. Dios nos da un objetivo: restablecer a ese terreno, a esa tierra, a esa localidad en que tú vives, esa ciudad, ese país, ese departamento, ese estado, y ponerla por avance en la tierra. Simplemente, como lo decía al principio, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Dice la palabra: por amor de quien intercedemos, no hemos de callar jamás. Lo dice Dios en su palabra, Isaías 62:1. Por amor de Sión, por amor de tu ciudad, de tu pueblo, de tu nación, no callaré jamás. Por amor de ese país, de esa ciudad, no descansaremos hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación sea encendida como una antorcha.
Tenemos que tener amor por la humanidad. ¿Por qué hablo yo de esta forma? Porque soy un hombre que intercedo y los intercesores sienten amor por la humanidad, sienten dolor por ese pueblo, como dice la palabra del Señor y escrito está, y aquí lo vamos a ver. Aquí lo dice Dios, dice la palabra del Señor y escrito está en el libro de Joel, dice 3:14, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle. Cuando Dios habla de ese valle de la decisión, se está refiriendo a esa cantidad de gente que no ha necesitado a Cristo Jesús en su corazón, a ese hombre natural que un día se deleitó con la palabra del Señor, pero que por esa iglesia que está dormida. Y que si parten de la eternidad se están yendo directamente para el infierno y se van a perder por una eternidad. Nosotros tenemos que colocarnos en la brecha, como dice Dios en su palabra, y arrebatarle esas almas que van para el infierno al diablo y llevarlas para dónde, para ese lugar predestinado que tiene Dios en ese lugar. Así lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación Apocalipsis, en un lugar predestinado que está entre el tercero y segundo cielo, debajo del altar de Dios. Entonces muchos pueblos están en el valle de la decisión. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, amigos y amigas, si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, es el momento de hacerlo. Yo voy a hacer una oración. Simplemente repite conmigo, amén. Así sea, es una oración corta y sencilla. Dice, reconozco que he estado apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón y vengo a ti, Señor, para que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Sé que estuviste muerto 3 días en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón, para que tú entres y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, has dado un gran paso. Dios dice en su palabra, y escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que Él nos ha hecho sus hijos, porque éramos su creación. Y en la carta de los Efesios 5:27 dice que somos esa iglesia sin mancha y sin arruga, por la cual Dios, Jesús el Cristo, viene por ella, porque Él no quiere que nadie se quede. Si has hecho esta oración, coloca tu nombre allí, no lo desplaces ese cursor, yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos. Y hoy te tocó ese turno a ti, qué privilegio tan grande. Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Bien, no desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Te habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.